La pandemia nos trae novedades todos los días claro, a nivel mundial, pero también en la República Argentina, y también tenemos novedades sobre la llegada de más vacunas. Exactamente, hay una información de último momento que llegaba hoy y la compartíamos con todo el país, que llega desde el Instituto Gamaleya en Rusia. Bueno, estuvo en ese instituto, estamos con Cecilia Nicolini, asesora presidencial. Hola Cecilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos hablando recién del Gamaleya y una información de último momento que allí los científicos indicaron, anunciaron, es una muy buena noticia, la elaboración de esta vacuna de una sola dosis. Así es, desde el inicio de la pandemia vienen trabajando en diferentes alternativas para dar solución a este problema global o ser parte de la solución, como ellos siempre dicen, celebran que los países como Argentina tengan una estrategia multivacunas, ¿no es cierto? Porque con una sola vacuna no se alcanzará a vacunar a la población entera. Entonces, sin embargo, ellos desarrollaron una vacuna muy buena, la Sputnik V, que todos conocemos, con 2 componentes, y hace varios meses también empezaron a trabajar en estudios para desarrollar lo que denominan la Sputnik Light, que se basa en la administración de un solo componente, que es la AD26, que además tiene una producción un poco más rápida que el segundo, para por lo menos también inmunizar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. Claro. Cecilia, contanos en qué consiste esta estrategia de la estrategia de multivacunas. Digo, hay negociaciones con todos los productores posibles. Sí, desde el inicio que se comenzaron con las gestiones para la compra de vacunas desde el año pasado, el presidente Alberto Fernández nos indicó a quienes estamos trabajando en esta misión de avanzar y dialogar con todas las farmacéuticas o empresas que producen vacunas, así como los países también que están desarrollando. Entonces, como ustedes saben, comenzamos negociaciones con el laboratorio Pfizer, hicimos un acuerdo también con AstraZeneca Oxford en conjunto con México para producir la vacuna aquí y terminar de envasarla en México, que estamos próximos a recibirla. Hablamos con China, con Rusia, también con India, las vacunas de Covishield que llegaron de India, que son de AstraZeneca, se produjeron allí, y seguimos hablando con todos los países y farmacéuticas que tengan la posibilidad de entregar lo antes posible vacunas a la Argentina, y por supuesto siempre que sean seguras y eficaces, ¿no? Que es de alguna manera, contando con el apoyo del ANMAT en este trabajo, una de las principales características que tienen que tener para que podamos avanzar con las negociaciones. Y lógicamente la competencia, si me permitís este término, es feroz con otras naciones, porque todo el mundo está queriendo vacunas hoy. No solamente la República Argentina, digo, la pandemia está atravesando a todo el planeta y me imagino que la negociación no solamente es con el laboratorio, sino de qué manera adelantarse a otra nación que está pidiendo lo mismo que la Argentina, por ejemplo, ¿no? La demanda Sí, es brutal, es claro, evidente, y la producción además alcanza unos cuellos de botella, porque muchas veces queremos acelerar procesos que son biológicos, que son complicados de acelerar, o incluso, como hemos visto, casi todos se han retrasado porque suele suceder o pasa que algunos lotes no pasan los controles de calidad debidos, es un producto biológico, tienen que tener todas las certificaciones porque estamos inoculando a personas, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Lo que yo sí destacaría es que en este momento de la pandemia tenemos que hablar más de una competencia más que de una competencia. O sea, necesitamos cooperación, colaboración y también tener lo más pronto posible vacunas en el país. Pero si nosotros pensamos que vacunando a la población argentina esta pesadilla de la pandemia va a terminar, sabemos que no. Por eso el presidente en reiterados foros internacionales repite e interpela a los demás líderes que tiene que ser una solución conjunta. Entonces tiene que haber mayor colaboración y solidaridad porque, digamos, todos los países necesitamos vacunar para que esta pesadilla global termine, ¿no es cierto? En las últimas horas, representantes de la Organización Mundial de la Salud, por lo que vos estás describiendo, salieron a alertar justamente a aquellas naciones que, palabras de los voceros de la OMS, que están acaparando las vacunas, que por favor estén pensando en las otras naciones o en todo el mundo que están necesitando esas vacunas, y estas naciones, como tienen mucho poderío económico y mucho poder en todos los sentidos de la palabra, están acaparando vacunas que se están necesitando para salvar vidas, nada más y nada menos que eso, ¿no? Sí, eso es muy complejo. Por un lado, hay un problema también con la cadena de suministros, entonces tiene que haber también colaboración en lo que es la cadena de suministros, las cadenas de valor. Por otro lado, también aquellos países que producen vacunas, también les pedimos y les solicitamos que sigan colaborando y exportando vacunas a los demás países, y que esto tiene que ser una estrategia global, porque si no, aquí no se va a salvar nadie. A todas las naciones esa estrategia global que vos pero esa es la geopolítica del mundo, digo, también
es cierto que el Sí. mundo, pese lo que nos pese, funciona de esa manera Sí, y claro, lamentablemente porque iba a también funcionar con las diferente vacunas, ahora, porque iba a ¿no? funcionar. Y aparte los países poderosos son los mismos países Tal cual. poderosos que eran poderosos antes de la pandemia, ahora lo demuestran con las vacunas. Al margen de esto, lo que está sucediendo con este anuncio de Rusia y la vacuna Sputnik Light, ¿cambia la estrategia de vacunación en la Argentina? Digo porque seguramente hay gente que nos está viendo y dice, me dieron la primera dosis y no sé si voy a recibir la segunda. ¿Esto cambia la estrategia en nuestro país a propósito de esa vacuna? El anuncio no lo cambia en sí, lo que sí se trabajó en estos últimos días y lo anunció la ministra de Salud, Carla Bisotti, es una estrategia que se está adoptando en muchísimos países con bastante éxito, que es acelerar lo más posible la vacunación de la cantidad de personas, dilatando un poco en el tiempo, Claro. posponiendo, que no significa cancelar, pero posponiendo en el Posponiendo tiempo la segunda dosis. De esta manera sabemos que muchísimas de las vacunas generan los anticuerpos necesarios por lo menos para enfrentar el invierno y además disminuyen drásticamente las hospitalizaciones y la mortalidad y en muchos casos también, por ejemplo con la Sputnik V, también con una sola dosis de la vacuna que es también coincide con esta Sputnik Light, también baja las posibilidades de infección, ¿no Ahora, es cierto? Cecilia, hablamos únicamente de la vacuna rusa. ¿El resto sí son 2 dosis? Todas las vacunas que adquirimos hasta este momento son 2 dosis, tanto la de Sinopharm como la de AstraZeneca. La de Covishield también es AstraZeneca y la Sputnik V son 2 dosis. En el caso de la Sputnik V, la diferencia es que las 2 dosis son 2 diferentes. componentes diferentes. En el otro caso es el mismo componente, entonces puede haber incluso mayor juego para el intercambio. Y acelerar el ritmo de posponer vacunación. Y acelerar el ritmo de vacunación para enfrentar el invierno y esta temida segunda ola que ya vemos casi que está entre nosotros, con la mayor cantidad de gente vacunada, sobre todo en los sectores de riesgo. Cecilia, ¿cómo se vieron esas horas previas a la llegada del primer embarque el 24 de diciembre del año pasado a la República Argentina? Y te quiero hacer una consulta muy puntual. ¿Cómo lo vivías vos, teniendo en cuenta que los medios también tenían una incidencia importante en lo que tenía que ver con la vacunación en la República Argentina? Por ejemplo, no se la llamaba Sputnik V, se la llamaba vacuna rusa, y a la de Oxford se la llamaba Oxford. A la AstraZeneca, pero la Sputnik V era la vacuna rusa. Digo, ¿cómo viviste vos esas horas previas que estuviste junto a la ahora ministra de Salud de la Nación con negociaciones muy arduas y de muchos días en Moscú, en Rusia? Digo, la información te llegaba, vos veías los medios argentinos desde allá. ¿De qué manera te podías parar ante esta situación? Bueno, vos lo recordarás muy bien porque la TV Pública nos acompañó en ese viaje, las primeras dosis que llegaron a Argentina. Fueron momentos, sí, muy complejos, pero con muchísimo compromiso y con la certeza que lo que estábamos haciendo estaba bien, que estábamos trabajando para traer una de las mejores vacunas que entendíamos que existe en el mercado, que estaba a disposición de la Argentina, que cumplía con todos los requisitos que nosotros necesitábamos y que la ANMAT además había autorizado. Habíamos también dialogado con la CONAIN y teníamos toda la información de esos informes interinos de fase 3 que posteriormente se publicaron en The Lancet. Evidentemente, todo el ruido que había alrededor genera cierto malestar, pero en nosotras el trabajo y el compromiso estaba muy, muy seguro por la información que teníamos, entendiendo también que momentos de incertidumbre en algunos casos generan estos cuestionamientos, en otros casos evidentemente ya es mala fe o otras cuestiones de intereses políticos. Correcto. Pero trabajando muy concentradas en la misión que nos había encomendado el presidente, en lo importante que era empezar lo antes posible con la campaña de vacunación y, como te decía, con la certeza y el respaldo de que lo que estábamos haciendo tenía su sustento científico, que esto es lo más importante. Estamos enfrentando una pandemia, contamos con expertos de primer nivel, con un agente regulatorio magnífico, entonces contando con ese respaldo el trabajo se hacía más llevadero. Cecilia, digamos. ¿qué pasa con el sector privado? ¿Hay algunas presiones, se podría decir, para que laboratorios farmacéuticas puedan comercializar? Es más, se mete también el tema Pfizer en esta mezcolanza. Digo, ¿va a seguir siendo el Estado el que resuelva el tema vacunación en el contexto de la pandemia? Estamos en una situación de emergencia, en una situación de escasez global de vacunas, en una situación muy, muy compleja, y nosotros desde el Estado Nacional estamos comprometidos para acceder a estas vacunas lo antes posible y distribuirlas también en el territorio con un sentido de equidad, y eso es muy importante. Y también teniendo en cuenta que creemos que esta
vacuna tiene que ser de acceso público y gratuito y también es voluntario. Así que en ese sentido creemos que estamos convencidos que la mejor estrategia es que el Estado Nacional sea quien negocie y adquiera las vacunas en tiempo y forma y que las distribuya de manera equitativa a todas las jurisdicciones. En las próximas horas, Cecilia, llega un nuevo vuelo, ¿no? ¿De Rusia? Sí, sí. Bueno, es el 10º vuelo. Está ahora próximo ya a aterrizar a las 11 de la noche de Moscú. Va a cargar vacunas, como les decimos, muchas veces las cantidades pueden diferir porque hay muchos desafíos logísticos y casi todas las vacunas, esto casi es gráfico, que se producen y que pasan el control de calidad, ya se mandan directamente o esperamos firmar ese decreto de exportación para traerlas. Entonces muchas veces hay algunas asimetrías o puede variar las cantidades, entonces siendo un tema también tan sensible es importante informar de la manera más certera posible cuando las vacunas ya estén de camino para la Argentina. Muchas gracias, Cecilia, por Gracias a visitarnos. ustedes. Gracias.